Pues en la clase pasada hablamos de 5 temas en particular. El primero de ellos es respecto a los antecedentes, pero antes de entrar a lo que son los antecedentes, si es que recuerdan, les hablaba en la sesión pasada que vamos a utilizar como recursos algunas fuentes del derecho, y entre ellas tenemos a la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. Mencionábamos que parte de estas fuentes del derecho son herramientas, recursos que vamos a utilizar tanto en nuestra clase como también en la práctica profesional. Y quiero aprovechar que tenemos en este momento la pantalla abierta para explicarles. En la sesión pasada les dijimos cómo checar la jurisprudencia, pero también es importante que para aquellas personas que apenas están empezando o adentrándose en el mundo del derecho, sepan cuáles son las fuentes confiables a las que pueden acudir para bajar o descargar aquellas fuentes del derecho que son importantes para su práctica profesional y para su formación. En la diapositiva aparece en primer lugar la Constitución, y la fuente de información que yo les recomiendo y que es muy conocida de todos los abogados para poder descargar leyes en el ámbito federal es la página de diputados.gov. En el buscador le ponen diputados, aparece Cámara de Diputados, aquí está leyes federales, y una vez que ingresan aparecen tanto la Constitución como todas aquellas leyes en el ámbito federal que podemos utilizar en nuestra materia y que también vamos a ocupar en el ámbito profesional. Por ejemplo, en nuestra materia vamos a ocupar la Ley Suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La pueden descargar en PDF o en Word. De igual forma, aquí van a poder ver que aparece el Código Nacional de Procedimientos Penales, de igual forma en PDF y Word. Más abajo podrán ver que aparece Código Penal Federal y diversas leyes en el ámbito federal que tienen que ver con la materia penal y que son fácilmente descargables. ¿Por qué les recomiendo que sea esta página? Porque, como ya vieron, es una página oficial del gobierno federal, en este caso de la Cámara de Diputados, y allí aparece una lista de todas aquellas leyes vigentes, porque también llega a suceder que en ocasiones los alumnos llegan a descargar alguna constitución, algún código nacional de procedimientos penales, pero no vienen las últimas reformas. En esa página es la que yo recomiendo porque aparecen las últimas reformas, de igual forma aparece el historial de las diferentes reformas, adiciones o incluso cuando se han abrogado leyes, allí en ese lugar aparecen. Es la página que yo les puedo recomendar para este recurso, que es una fuente del derecho, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También yo les comentaba, de igual forma lo pueden hacer ustedes con más calma, que pueden descargar tratados internacionales. Ya les mencioné también cómo pueden descargar el Código Nacional de Procedimientos Penales, y aprovechando, también les había comentado en la sesión pasada que en mis clases les voy a recomendar algunos libros, algunas publicaciones. En la ocasión pasada les recomendé una publicación que es esta, que es del maestro Camilo Constantino, para aquellos alumnos que apenas están empezando a conocer la materia penal. En esta ocasión, como estamos hablando nuevamente de las fuentes del derecho y los materiales o recursos que vamos a utilizar en la vida académica como docentes o como alumnos, igual los abogados en el ámbito profesional, lo que yo les puedo recomendar, y les recuerdo, no me están pagando regalías, y aprovecho también para saludar a los autores en caso de que algún día me lleguen a ver, pero si bien es cierto, este no es un libro, es un Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, pero aquí la importancia que no es únicamente el Código Nacional, sino que también es comentado por dos grandes juristas, que es el doctor Gesbert Benavente Chorres y José Daniel Hidalgo Murillo. De igual forma, también he tenido la oportunidad
de tomar capacitaciones con ellos, más con el doctor Hesbert. Él es peruano, ahorita está fungiendo como juez en Perú, pero también conoce muy bien el sistema acusatorio en el Estado mexicano y también les presumo que me lo dedicó. Ahí está, ando presumiendo mis publicaciones, bueno, no publicaciones propias, pero el material con el que contamos. Y les va a servir de mucho. Es un código, si se podrán dar cuenta, es más gordo que una Biblia, pero está muy bien porque viene comentado por dos grandes juristas y aparte trae jurisprudencia, trae parte de derecho comparado, doctrina también, y considero que les va a servir mucho tanto para la formación académica como para el ámbito profesional. Entonces, en este repaso que estamos haciendo, estamos hablando de la legislación que podemos utilizar. Ya les acabo de explicar cómo la pueden descargar en las páginas de internet y también las versiones escritas, las recomendables. Hay muchas, bueno, el Código Nacional se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero hay varias ediciones que son comentadas por excelentes juristas. La que recomiendo el día de hoy es la que les acabo de presentar. Continuamos con este repaso y también en la clase anterior me parece que no se pudo ver bien en la pantalla porque les explicaba la forma en la que ustedes como estudiantes pueden consultar la jurisprudencia. Y es muy fácil. Únicamente lo que van a hacer en su buscador, se los decía la vez pasada, ponen la palabra ius. Una vez que les aparece este resultado, le dan clic en tesis. También les comentaba que por default ya aparece marcada la parte de rubro o texto, tesis de jurisprudencia o aislada. Si quieren hacer una búsqueda más específica, tienen que llenar los diferentes cuadros si es que quieren verificar información de tesis anteriores a la novena época. Incluso también, si solamente lo quieren utilizar por palabras en específico, lo pueden poner entre comillas, ya son búsquedas más elaboradas. Y el ejemplo que les ponía la vez pasada es que tienen que poner palabras claves, prisión preventiva, puse en aquella ocasión, y les van a aparecer, en este caso, 283 tesis que hablan sobre este tema. Ya ahorita no voy a explicar las partes que conforman una tesis, pero era un ejemplo que les ponía la ocasión pasada. Quise repetirlo porque en aquella ocasión, por la pantalla, como lo transmití a través de una pantalla y aparte se subía y se bajaba la tonalidad de la luz, era un poco difícil de ver. Yo espero que de esta forma que lo estoy haciendo en este momento sea mucho más fácil para ustedes ver la información. Entonces, seguimos. Ya hablamos de la Constitución, de los tratados, del Código Nacional, de la doctrina, que si bien es cierto, les recomendé un Código Nacional, es comentado y al ser comentado, esta parte de los comentarios es doctrina. Y la jurisprudencia. Eso fue parte de los materiales que recomendamos en la sesión pasada. Y ya los temas que abordamos de forma directa fueron 5. El primero de ellos fue sobre los antecedentes. Solamente a forma de repaso, y yo les comentaba en la ocasión pasada, que las fechas o los datos que ustedes deben recordar como estudiantes es que la reforma constitucional de seguridad y justicia más reciente y la más importante de los últimos años es la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. También les mencionaba que en esa publicación de reforma se dieron 8 años para que se pudiera implementar el sistema acusatorio. Ya pasaron esos 8 años, ya estamos en el 2020, actualmente ya estamos en la consolidación del sistema acusatorio, pero todavía hay mucho que trabajar. Les comentaba yo respecto también de ese tema, que fueron 10 artículos de la Constitución que fueron reformados. Eso es importante también que lo sepan, no únicamente que se lo aprendan de memoria. Yo les decía, va a ser muy difícil que en una transmisión de 1 hora o hora y media que nos lleguemos a tardar, que estemos explicando artículo por artículo. Yo prefiero que con los temas que abordemos vayamos hablando de los diferentes artículos, pero sí es importante que sepan que es del artículo 16 al 22, el 73, el 115 y el 123.
artículos que fueron reformados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. Siguiendo con el repaso, como segundo tema, hablamos de una definición de derecho procesal penal y solamente se las voy a leer, ya sin explicársela, y dice, es el conjunto de actividades, formas y formalidades de carácter general que son previamente establecidas por el órgano legislativo del Estado y que llevan a cabo las personas que intervienen en una relación jurídica de derecho penal con la finalidad de que un órgano del propio Estado, con facultades jurisdiccionales, determine la aplicación de la ley penal a un caso concreto. No tiene caso que la repita, yo mejor le sugiero que aquellas personas que apenas están viéndonos a través de este medio, vean el primer video para que escuchen más a detalle la explicación que se dio en aquella ocasión. Un tercer tema del que hablamos es que para que pudiera existir uniformidad a nivel nacional respecto al procedimiento penal, se tuvo que realizar un Código Nacional de Procedimientos Penales único y este se publicó el 5 de marzo del año 2014. En el video anterior hacíamos una analogía, una comparación con la forma en la cómo las personas llegan a preparar un platillo y lo comparábamos con las formas en las que los estados llevaban a cabo el procedimiento. No tiene caso que lo repita nuevamente, es solamente para que les dé un poquito de curiosidad y vean el primer video. Un cuarto tema que aquí incluso aprovecho para mandar un saludo a un amigo muy estimado, a Eduardo Lea, me hizo un meme de esta diapositiva y porque decía que ya no estaba litigando, que por la cuarentena, por el coronavirus, que ya me estaba dedicando a hacer análisis de deportes, pero no es así. Es solamente una analogía que hicimos del tema de los principios rectores, comparándolo con el fútbol. Y solamente a forma de repaso, decíamos en la clase anterior que los principios que rigen al sistema acusatorio y que se encuentran en el artículo 20 de la Constitución son los de publicidad, los de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, como parte de los principios rectores que forman parte del procedimiento penal. Y por último, también en este repaso que estamos haciendo, el último tema del que hablamos son de los sujetos del procedimiento penal, pero en la sesión pasada solamente los mencionamos, ya habrá ocasión que digamos cuáles son los derechos, las obligaciones de cada uno de ellos, y por ejemplo decíamos que el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que los sujetos del procedimiento van a ser la víctima o ofendido, el asesor jurídico, el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional, que bien puede ser un juez de control, un juez de juicio oral o un juez de ejecución. De igual forma tenemos al defensor, al imputado y por último tenemos a la policía y al órgano, la autoridad encargada de la supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional. También el artículo 105, y esa parte no la mencioné, el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece quiénes van a ser las partes dentro del procedimiento penal. Es decir, primero nos dice de forma general todos los sujetos del procedimiento y ya de forma específica quiénes van a ser las partes dentro del procedimiento. Y yo cuando se los explico a mis amigos, perdón, a mis alumnos, para que se les haga más fácil de entender a quiénes se les puede considerar como partes, siempre les pido que se imaginen que están en una sala de audiencias y así como están sentados al frente, en primer lugar vamos a empezar por la víctima o ofendido, el asesor jurídico, el Ministerio Público, después el defensor, ya sea particular o público, y el imputado. Los que se encuentran en esa línea o en esa parte de la sala de audiencias son aquellos a los que se les va a considerar como partes. Entonces, repito, artículo 105 nos habla de quiénes son los sujetos del procedimiento penal y de forma específica nos hace referencia a quiénes de ellos
se les van a considerar como partes, que son las partes que acabo de mencionar en este momento. Pues eso fue lo que vimos en la sesión pasada. Ahora les quiero hablar de otro tema que considero muy importante y posiblemente me podrán decir, si apenas estamos en la segunda clase, ¿por qué me quiero meter ya a cuestiones de etapas del procedimiento, a soluciones alternas, acuerdos reparatorios, suspensión condicional? Lo estoy haciendo de esta manera porque para las personas que me vieron en la sesión pasada, yo les decía que quiero tratar los temas más importantes, los que considero que les pueden servir más en la práctica. No con eso significa que la parte de historia, la parte teórica no sea importante, es muy importante, pero a través de estos medios, a través de las redes sociales, pues va a ser algo tedioso que yo les empiece a hablar sobre teoría, sobre historia. Mejor me quiero ir a la parte central, a la parte que en la práctica considero que les puede servir demasiado, y por eso ya decidí que vamos a tratar un poquito más de temas procesales. También aprovecho para decirles que a través de esta plataforma y de esta forma como lo estoy haciendo en este momento, las siguientes sesiones, en la medida de lo posible, voy a tratar de pasarles algunos fragmentos de las audiencias en las que hemos participado, ya sea de suspensión condicional, quizá algún procedimiento abreviado. Iré proyectándolas, poniendo pausas para ir explicando lo que trata cada una de ellas. Yo considero que de esta forma va a ser mucho más fácil para ustedes, las personas que son alumnos y los abogados que apenas están adentrándose a la materia penal, no únicamente que se queden con lo que dice la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que también puedan tener una visión más amplia de cómo se lleva a cabo en la práctica. Con los ejemplos que vaya yo a poner en las audiencias, no significa que es la forma perfecta o la forma correcta, es un sistema, yo sigo diciendo que es un sistema nuevo porque entró en vigor en toda la República en el 2016, entonces estamos apenas a 4 años de que entró en vigor en toda la República, por lo tanto para mí sigue siendo nuevo. Entonces, si les presento algún video de una audiencia, cuidando siempre los datos de las partes y pues también no metiéndome en cuestiones de privacidad, vamos a tratar de cuidar esas partes, pero sí ponerlos como ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo estos temas que estamos viendo en estas clases se puedan llevar a cabo en la práctica. Pues empezamos, pero antes de empezar quiero dar una lectura a los comentarios, o si quieren hacer de una vez preguntas, las pueden ir formulando. Saludos a Toñis Guzmán, a Junior, a Jessica, a Flor Ávila, a Luz María Vergara, a Esmeralda, a Lynn, a Rien LBO, a Ruiz Art, a Brenda, y Sara Mercado. Dice, también se puede visualizar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el apartado de normatividad. Así es. Ahora sí le agradezco a Lynn, ya no me equivoqué en el nombre, le agradezco el comentario que de igual forma se puede visualizar de esa forma en la página de la Suprema Corte respecto a las fuentes de información que mencionamos. Nos dice también, me sale error al cargar. Yo espero que solamente sea una cuestión técnica porque al parecer todas las demás personas sí nos están viendo. Bueno, seguimos. Los invito, repito, a que hagan preguntas para que pueda ser más dinámico y les puedo ir explicando los diferentes temas de los que vayamos hablando. Voy a ir haciendo algunas pausas para que quede más claro el tema que abordamos. Ya vamos a entrar de lleno a nuestra segunda clase. Ya no son temas de repaso, ya son temas que tienen que ver con cuestiones de procedimiento y vamos a empezar con las etapas del procedimiento penal acusatorio. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece cuáles son las etapas y las fases en las que se divide un procedimiento penal. Y, en primer lugar, nos establece que la etapa de investigación se va a dividir en 2 fases.
una fase inicial y una fase complementaria. Es importante que ustedes como alumnos no únicamente se aprendan de memoria cuáles son las etapas y las fases, sino que comprendan cuáles son los actos que se van a encontrar en cada una de ellas. No vamos a meternos de lleno a explicar las fases, repito, es solamente para que tengan una idea general de cuáles son estas etapas, para que inmediatamente que terminemos de hablar de esto, nos metamos al siguiente tema, que son las soluciones alternas. Pero retomando, les decía, esas etapas del procedimiento penal, la primera de ellas es una etapa de investigación, tenemos en segundo lugar una etapa intermedia y por último una tercera etapa que es la etapa de juicio. Respecto a la etapa de investigación, como ya mencionaba, se va a dividir en dos fases, una fase inicial y una fase complementaria. Vamos a hablar sobre la fase inicial. Y aquí, si bien es cierto, menciona en la diapositiva que va a comenzar con la presentación de una denuncia y una querella, el Código Nacional establece una forma aparte, una tercera forma en la que puede iniciar el procedimiento penal, y el Código Nacional no lo establece, dice, o no lo explica, mejor dicho, dice denuncia, querella o requisito equivalente. No lo puse en la presentación, ahí se me pasó, hubo un error al momento de realizarla, es una diapositiva con la que he trabajado ya en mis clases, falta poner esa otra forma que es requisito equivalente, pero les comentaba, el Código Nacional no nos establece qué podemos entender por un requisito equivalente. Denuncia, ya sabemos qué es, ya supongo que ustedes han tomado clases de teoría general del proceso. La querella también ya saben lo que es, así muy rápido para poder diferenciar una de otra. La denuncia es para aquellos delitos que se persiguen de oficio, la querella es para aquellos que se llevan a cabo a petición de parte. No voy a meterme para pues no irme sobre otros temas que considero que ustedes ya saben. El tema importante en este punto es entender qué podemos saber por requisito equivalente. Como les decía, el Código Nacional no lo establece, pero platicando con algunos jueces, algunos juristas, algunas personas que saben de la materia penal, comentábamos que el requisito equivalente se puede entender, por ejemplo, cuando se hace un procedimiento de desafuero, lo que se conoce como, espero no equivocarme en el nombre, se me fue el nombre correcto y legal del desafuero. A las personas que me están viendo ahí les pido que me apoyen. Es algo de declaratoria, se me fue el nombre del desafuero, el nombre correcto, pero es una forma en la que también, no a través de una denuncia ni de una querella de forma directa, sino un requisito aparte, se puede iniciar un procedimiento penal. Otro ejemplo de un requisito equivalente es que para que se pueda presentar alguna denuncia o querella por parte del SAT en materia tributaria, también tiene que hacerse un procedimiento especial en ciertos casos en específico. No voy a meterme tampoco muy de lleno a ese tema, pero es una forma en la que también se marca un requisito equivalente para que se pueda iniciar un procedimiento penal. Y ya me acordé, es declaración de procedencia. La declaración de procedencia, mejor conocida como el desafuero, es un requisito equivalente que marca el Código Nacional para que se pueda iniciar un procedimiento penal. Pues siguiendo con la explicación de la etapa de investigación, ya decíamos que comienza en su fase inicial con la presentación de una denuncia o de una querella y termina cuando se pone a disposición del juez para que se pueda formular imputación. Ya vieron cómo inicia, ya saben cómo termina esta fase, pero no quiero únicamente quedarme con lo que dice el código, sino que también quiero explicarles un poquito más para que sea más comprensible cuándo es que inicia y cuándo termina esta fase inicial de la etapa de investigación. Ya dijimos denuncia, querella o requisito equivalente. Vamos a poner un ejemplo.
Recientemente, a través de las redes sociales, a través también de diversas aplicaciones, como puede ser el WhatsApp, nosotros nos hemos enterado de que ha habido saqueos, que se han cometido ciertos delitos a raíz de la contingencia del coronavirus, y vamos a pensar que el día de hoy, o ayer, perdón, que ayer detuvieron a una persona porque había saqueado un Coppel. De hecho, es una historia real porque apenas hace un momento me acaba de hablar un muy amigo mío, Daniel, aprovecho para mandarte un saludo, y me decía de la posibilidad de presentarnos mañana para un asunto precisamente de una persona que fue detenida en un Coppel aquí en la ciudad de Puebla y donde hubo saqueos y robaron teléfonos celulares y algunas ciertas cantidades económicas. Vamos a poner ese ejemplo sin decir dónde se encuentra ubicado ese Coppel, ni mucho menos el nombre del imputado. Pensemos que están en la tienda, se ponen de acuerdo varias personas para cometer ese tipo de conducta, se pusieron de acuerdo, pensemos, a través de alguna invitación por redes sociales, crearon quizá un evento o se mandaron mensaje por WhatsApp y se quedaron de ver en ese momento para cometer ese acto o ese hecho que la ley señala como delito, que es el robo. Se quedan de ver y ingresan a la tienda. Ya una vez que ingresan, empiezan a tomar teléfonos celulares y empiezan también a tomar dinero en efectivo. Una vez que sucede eso, en este ejemplo que estamos mencionando, pensemos que llega la policía y los detiene. Es una detención en flagrancia. Después de que son detenidos, tienen que realizar cierto procedimiento. No voy a meterme de lleno a eso porque tiene que ver con otros temas que vamos a ver cuando hablemos sobre audiencia inicial, pero es detenido por la policía, es llevado a una agencia de Ministerio Público y con esta presentación, con esta puesta a disposición que hace la policía, hace las veces de denuncia, así lo marca el mismo Código Nacional. Incluso también si llegaran a presentarse ya sea los ofendidos o si existió alguna víctima física, una víctima personal, pues ya sea la querella o la denuncia que presenten ante el agente del Ministerio Público, con eso inicia el procedimiento penal. Ahora, ¿en qué momento termina? Recordemos que ante una detención en flagrancia, el Ministerio Público tiene 48 horas para que pueda demostrar dos elementos. No lo marca en este artículo, lo marca el artículo 16 de la Constitución, que nos habla de flagrancia, y también nos habla de los diferentes supuestos, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 146. Vamos a pensar que fue en flagrancia, ya dijimos, tiene 48 horas para que ponga a disposición de un juez de control, pero tiene que acreditar dos requisitos. Uno, la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que esta persona, que estamos poniendo como ejemplo, ya sea que haya participado o lo haya cometido. Entonces, cuando pasan esas 48 horas y lo pone a disposición ante, es cuando estamos hablando que ya nos encontramos en el término de la fase inicial y cuando ya está ante el juez de control, estamos hablando del inicio de la otra fase. Aquí sí hacer una aclaración porque no es que esté mal la diapositiva, sino que el Código Nacional de Procedimientos Penales hace mención que termina cuando se pone a disposición del juez de control para formular imputación, pero aquí se les pasó a los legisladores establecer que en los casos de flagrancia, el primer acto con el que va a iniciar una audiencia inicial es el control de la detención. Entonces, aquí nada más le ponemos un asterisco que la fase inicial termina cuando se pone a disposición al imputado ante el juez de control, si es que fue en flagrancia, para que se resuelva sobre el control de la detención. Después pasamos a otra fase, que es la fase complementaria, que inicia con la formulación de la imputación y termina con el plazo para cierre de investigación. Aquí, un tema para explicar un poquito más
que es la formulación de la imputación, que es como inicia la fase complementaria, pues el Código Nacional nos establece cuáles son los requisitos que va a contener esta formulación de imputación que presenta el Ministerio Público ante el juez de control y que en este caso el imputado debe escucharla porque en forma posterior se le va a dar oportunidad para que pueda declarar. Repito, no me quiero meter de lleno a los diferentes actos de la audiencia inicial porque va a ser tema de otra clase. Pero para explicarles a las personas que son alumnos y que apenas se están familiarizando con este tipo de temas, una formulación de imputación, en pocas palabras, no como lo dice el código, ojo porque no quiero que se malentienda, el Ministerio Público va a expresar el hecho o la forma en cómo se cometió el hecho que la ley señala como delito, su forma de participación, el grado de autoría, es decir, le va a explicar principalmente esta parte de los hechos en los que participó o cometió el imputado. Repito, solamente los estoy explicando de forma muy general porque habrá otra sesión en la que expliquemos ya más a detalle lo que es la audiencia inicial. Ese es el primer acto con el que va a iniciar la fase complementaria de la etapa de investigación y va a terminar con el plazo para cierre de investigación. Para los que son alumnos y que apenas están en los primeros semestres, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece plazos para un cierre de investigación. Va a depender el caso en particular, el tipo de delito, si es que incluso puede ser de 2 o hasta 6 meses. Puede también que sea mucho menos de los 2 meses, siempre y cuando las partes renuncien a estos términos, pero de forma genérica, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que puede ser de 2 hasta 6 meses, dependiendo la penalidad que tenga el tipo penal en particular sobre el cual se haya vinculado a proceso. Espero no haberlos enredado con esta explicación. Repito, más adelante lo vamos a analizar cuando hablemos de la audiencia inicial. Pues una vez que ya se termina esta fase complementaria, pasamos a otra etapa, que es la etapa intermedia. Esta etapa es muy singular porque va a ser la audiencia, o mejor dicho, va a ser la etapa en la que se van a depurar los hechos y las pruebas. Va a constar de dos fases, una fase escrita y una fase oral. Y la fase escrita va a comenzar con la presentación de la formulación de la acusación. No se confundan. Aquí es importante que las personas que apenas están empezando a conocer ese tipo de términos no vayan a confundirse entre lo que es una formulación de imputación con una formulación de acusación. La formulación de imputación, como lo dijimos hace un momento, va a darse dentro de la audiencia inicial, mientras que la formulación de acusación va a dar inicio a la fase escrita de la etapa intermedia. Más adelante vamos a hablar de etapa intermedia, vamos a explicar cuál es el contenido y los requisitos que debe de tener una formulación de acusación. Es solamente el comentario para que distingan entre lo que es una formulación de imputación y una formulación de acusación. El otro acto con el que se va, mejor voy a cerrar esta porque me distrae mucho, ya. Les decía, el otro acto con el que va a culminar la etapa intermedia es el auto de apertura a juicio. Es decir, ya se presentó la formulación de acusación, van a existir actos posteriores que en este momento no voy a explicar, se va a llevar a cabo una audiencia intermedia, ahí sí va a ser de forma presencial y es esa parte, es la fase oral de la etapa intermedia en las que se van a presentar las partes y va a haber un debate respecto a los medios de prueba que va a ofrecer tanto Ministerio Público como la defensa para preparar esos medios de prueba y presentarlos en juicio. En esa audiencia va a haber una parte de exclusión de medios de prueba, puede que haya incidentes, no me quiero meter mucho a la audiencia intermedia porque, repito, vamos a verlo más adelante, pero para que quede entendido,
Va a ser una audiencia en la que se van a ofrecer medios de prueba, va a haber un debate, una exclusión quizá de esos medios y solamente van a pasar aquellos medios de prueba que no sean sobreabundantes, que no sean ilícitos, ilegales. Vamos a verlo más adelante en otra ocasión. Eso de forma muy general en una audiencia intermedia. Y en esa misma audiencia van a señalar van a admitir los medios de prueba para que en forma posterior se presenten en una audiencia de juicio. Con este auto de apertura a juicio termina la fase intermedia y entramos a una tercera etapa, que es la etapa de juicio. Hacerles mención que tanto la primera como la segunda etapa, es decir, la etapa de investigación y la etapa intermedia, quien va a conocer de esa audiencia va a ser un juez de control. Mientras que para la audiencia de juicio va a ser un juez diferente, va a ser un juez de juicio oral o también cabe la posibilidad de que sea un tribunal de enjuiciamiento. Es decir, para la etapa de juicio puede que sea un solo juez quien va a resolver el juicio o también va a depender la entidad federativa o si es en la federación, que en el caso de la federación la forma en la que llevan los juicios es un solo juez el que resuelve, mientras que en algunos estados, como es en el caso de Puebla, para juicio son 3 jueces. Entonces hay que distinguir respecto a los tipos de jueces. Repito, para etapa de investigación y para etapa intermedia va a conocer un juez de control y para la etapa de juicio va a conocer un juez de juicio oral. Pues es parte de... y una vez que inicia la etapa de juicio es con la recepción del auto de apertura a juicio y termina con el dictado, la explicación de la sentencia. Es la forma en la que se compone el procedimiento penal. Se los quise explicar de esta manera para entrar a otro tema, un tercer tema que vamos a analizar el día de hoy, que son las soluciones alternas del procedimiento penal. Pero para poder explicarlas, por lo menos de forma general, tendríamos que saber que existen etapas, que existen fases, que hay una audiencia inicial para de ahí partir sobre este tipo de temas. Pues vamos a explicarlo. Nada más que permítanme porque ese es un tema que viene más adelante. Viene por acá. Hagan caso omiso de mis comerciales. Lo importante son las figuritas y lo que queremos decir con las mismas. Pues miren, para explicar los acuerdos reparatorios, primero tenemos que saber que existen soluciones alternas para no llegar a un juicio. Mucho ojo, es importante que sepan esto. El Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo dijimos en la primera clase, es un código único, pero habían códigos antes de este código, códigos procesales en los estados, que establecían las salidas alternas. Las salidas alternas y las soluciones alternas son las mismas, solamente hay dos. Está el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. No confundan este término de soluciones alternas con los mecanismos alternos. Es muy común y llega a suceder que algunos abogados, estudiantes, algunas personas en conferencias llegan a utilizarlo como especie de sinónimo, un mecanismo y una solución, pero no es así. Son temas completamente diferentes. Los mecanismos es el medio para poder llegar a una solución alterna. Ahorita voy a explicarlo un poquito más a detalle, pero en esencia y en cuanto a la forma, son completamente diferentes, incluso también hasta en el procedimiento de cómo es que se llevan a cabo los mismos es muy distinto. Haciendo una recapitulación, una salida alterna es lo mismo que una solución alterna. El Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece así, como solución alterna, y únicamente van a ser dos, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional.
Ahora, la diferencia con los mecanismos alternos de solución de controversias. Tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen tres, tres mecanismos de solución de controversias: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Hablar de esos tres mecanismos nos podría llevar días. Tan es así que incluso hay asociaciones, y aprovecho aquí para hacer un comercial, hay asociaciones como Abarroli, como California Western, que son asociaciones de Estados Unidos que capacitan a abogados mexicanos, y en el caso de Abarroli, por ejemplo, llegan a impartir cursos de una semana completa para poder explicar temas como son la mediación, la junta restaurativa, la negociación. Aquí también mencionarlo: la negociación no es un mecanismo que esté reconocido como tal dentro de la materia penal. Sin embargo, en cuanto a la forma, también es válido que algunos facilitadores, que son aquellos que llevan a cabo ese tipo de mecanismos, también puedan valerse de las herramientas de la negociación para poder llegar a un acuerdo. Entonces, retomando, las soluciones alternas son dos, los mecanismos alternos son tres: mediación, conciliación y junta restaurativa. Aprovecho también este comercial que les decía, porque estas asociaciones imparten cursos de forma gratuita, los que les mencionaba. También incluso llegan a organizar concursos de mediación, y aquí también quiero presumirles, y aprovecho para mandar saludos otra vez a Eduardo Lea y a Paola Umaña, que formamos un equipo de mediación y logramos obtener el tercer lugar nacional en esa competencia organizada por Abarroli. Eso fue el año pasado. Y hablar de mediación y hablar de ese tipo de concursos nos va a llevar muchísimo tiempo, pero por lo menos quiero que se lleven en la mente. Vamos a platicar muy rápidamente unos segundos de la mediación, que va a ser a través de un facilitador, que los que intervienen en este mecanismo alterno sean ellos mismos, ya sea el solicitante o el requerido, van a ser ellos que establezcan las soluciones a través de las cuales van a llegar a un acuerdo. Y es decir, el facilitador, a través de la mediación, con las herramientas, con el conocimiento que tiene, con las diferentes etapas que conforman el procedimiento de la mediación, que si bien es cierto, no las especifica de forma detallada el Código Nacional, pero con los conocimientos que tiene un facilitador puede apoyar para, como su nombre lo dice, facilitar a que las partes puedan llegar, como es nuestro tema, a un acuerdo reparatorio. Y cuando lo explican, cuando estamos en los concursos, dicen que el facilitador es como un puente, hace un puente de comunicación entre el solicitante y el requerido para que puedan llegar a un acuerdo, entablar comunicación, y parte de eso es la finalidad de la mediación. No quiero dar una clase de mediación, aunque he participado, hay expertos en el área, es solamente una explicación muy general para que ustedes entiendan. Me refiero a los alumnos que están apenas adentrándose a este tipo de temas, para que tengan conocimiento de que existen diferentes mecanismos como la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Ahorita únicamente mencioné respecto de la mediación. Pues es a través de la mediación que se puede llegar a este tema, que es una solución alterna y es un acuerdo reparatorio. Eh, Vamos a hablar de lo que establece el Código Nacional, y es en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece qué es un acuerdo reparatorio. Y el acuerdo reparatorio es aquel celebrado entre la víctima o el ofendido y el imputado. Acá es muy importante que quienes son estudiantes tengan presente que van a ser las partes quienes van a celebrar este acuerdo reparatorio. Y esto lo comento también para mis amigos litigantes, que en ocasiones nos dejamos influenciar
por lo que, aquí voy a ser muy, muy preciso, por lo que solamente algunos agentes de Ministerio Público pues llegan a manifestar su oposición para que se celebre un acuerdo reparatorio. Pero ojo, Código Nacional establece que serán celebrados entre el imputado y la víctima u ofendido. Entonces, si hay una oposición de un tercero, que el Ministerio Público diga, no es que no hay bases o no hay razones para que podamos llegar a un acuerdo reparatorio, no, eso es incorrecto. Si llegara a suceder, esto va, repito, para mis amigos litigantes, en caso de que el agente del Ministerio Público ponga trabas para la celebración de un acuerdo reparatorio, siendo que ya posiblemente tuvieron pláticas conciliatorias con la víctima o ofendido, estoy refiriéndome como defensor, que hayan tenido pláticas con el asesor jurídico, con la víctima o ofendido, y ya están de acuerdo para que se pueda llevar a cabo o celebrarse un acuerdo reparatorio en sede ministerial, si es que ese es el caso, o incluso también ante juez de control, como lo vamos a explicar ahorita en este momento. Si la gente del Ministerio Público dice, me opongo, esa oposición es infundada porque el Código Nacional establece que va a ser imputado y víctima u ofendido los que van a celebrar ese acuerdo reparatorio, y lo van a hacer para dar por terminado, en este caso, un procedimiento o un proceso de carácter penal. Entonces, el consejo que les doy a mis compañeros litigantes, en el caso de que haya una oposición por parte de la gente del Ministerio Público, que acudan ante juez de control. Y aquí el ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos o a las personas con las que platicamos de este tipo de temas, con los clientes, por ejemplo, con los familiares de los mismos, les llegamos a decir, si el agente del Ministerio Público se opone, es como si fuéramos con su mamá o con su papá a acusarlos y decirle, papá, mi hermano no quiere ayudarme en esto. Y pues el papá le va a decir al hijo, en esta analogía al Ministerio Público, obedece o ayuda a tu hermano. ¿Por qué? Pues porque así lo digo yo. Este es un ejemplo, una analogía de qué puede llegar a suceder. Aquí el juez de control no le va a decir porque lo digo yo, va a decir porque así lo establece el Código Nacional, y va a obligar a la gente del Ministerio Público, ya sea que en sede ministerial o ante el mismo juez de control, lleven a cabo y celebren ese acuerdo reparatorio. Entonces, aquí un consejo para mis compañeros litigantes: si la gente del Ministerio Público se opone a la celebración del mismo, pueden acudir y pedir una audiencia de control ante juez de control, una audiencia de garantías, para que sean respetados esos derechos humanos o disposiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso es un juez de control, es un juez de garantías, porque vela por los derechos de las partes, en este caso, imputado, víctima u ofendido, para que se respete lo que dice la norma. Bueno, seguimos. Les decía que va a celebrarse entre la víctima y el imputado, y tienen que ser aprobados por el agente del Ministerio Público o el juez de control. Ahora, acá es importante que los alumnos y los litigantes que no trabajan mucho la materia penal sepan que se puede celebrar un acuerdo reparatorio ante el Ministerio Público, o también si es que ya se judicializó. Aquí hay un término que voy a explicarlo para los alumnos. El término judicializar no es una palabra que la encontremos en el diccionario de la Real Academia Española. Es un término que nosotros, los operadores o los litigantes, ya hemos utilizado, que consiste en que el agente del Ministerio Público va a llevar la carpeta de investigación ante un juez de control para la formulación de imputación o para que se lleve a cabo una audiencia inicial, para que, en otras palabras, ejercite acción penal. Ojo, aquí también pongo un asterisco, porque el Código Nacional establece diferentes momentos en los que se puede ejercitar una acción penal. Uno de ellos es cuando se acude ante juez de control para formular imputación o para que se controle la detención, pero también incluso el mismo Código Nacional se contradice, porque establece que
para que se pueda formular la acusación, o que al momento que se formula la acusación es cuando se ejercita también la acción penal. Aquí nada más es una disparidad de criterios de cuándo inicia o no la acción penal, solamente lo puse a forma de aclaración, espero no haberlos confundido. Les decía, va a ser ante el Ministerio Público o ante el juez de control que se puedan celebrar y aprobar esos acuerdos reparatorios. Ejemplos. El ejemplo que les ponía en un principio de una persona que roba en el Coppel, si está dentro de las 48 horas que fue detenida en flagrancia y pensemos que ese robo se cometió sin violencia, aquí cabe la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo reparatorio. Ahorita vamos a explicar cuáles son los requisitos para que proceda este acuerdo, pero en este ejemplo va a celebrarse y va a ser aprobado por un agente de Ministerio Público porque no se ha ido ante juez de control, es decir, no se ha judicializado. En el caso, con este mismo ejemplo, en el caso de que la persona haya sido llevada ante juez de control para que se celebre la audiencia inicial, ya una vez que está ante juez de control, aquí lo que va a suceder es que ese acuerdo reparatorio tiene que ser aprobado precisamente por un juez de control. Es decir, él va a ser el que se encargue de, en una audiencia, aprobar las cláusulas bajo las cuales las partes convienen terminar ese conflicto o esa controversia de carácter penal. Por esa razón, el Código Nacional establece que va a ser ante Ministerio Público o ante juez de control donde sea aprobado el acuerdo reparatorio. También el efecto que tiene la aprobación de ese acuerdo reparatorio es la extinción de la acción penal. Aquí otro consejo para los estudiantes y también para mis compañeros abogados que litigan en otras materias. Parte de las ventajas del sistema acusatorio es que la mayoría de asuntos no llegan a juicio. Y mucho ojo, que hay personas, hay abogados que llegan a decir, es que si no lo cometió él, ¿por qué vamos a celebrar un acuerdo reparatorio? Mejor nos vamos a juicio. Es muy respetable la opinión de algunos abogados que le digan a sus clientes que no celebren un acuerdo reparatorio. En el ejemplo que poníamos de Coppel, pensemos que esta persona no robó, sino que solamente era un cliente que fue a ver unos tenis o un teléfono celular que se lo quería comprar y entre todo el alboroto lo detuvieron, pero él no tuvo nada que ver. Incluso quizá pensemos que tiene algunos datos o medios de prueba para poder justificarlo, pero lo vinculan. Aquí es el ejemplo que les ponía. Algunos abogados llegan a decirle, si tú no fuiste y si tenemos forma de comprobarlo en la etapa de investigación complementaria y nos vamos a la etapa intermedia y después al juicio, en el juicio vas a salir absuelto. Pero ¿para qué desgastar a su cliente en la parte económica? Porque los abogados que se dedican a esta área, los defensores particulares cobran, tenemos que comer, tenemos muchos gastos y pues tenemos que cobrar. Vamos a cobrarle a nuestros clientes, entonces va a ser un desgaste económico para nuestro cliente. Va a ser un desgaste también para la autoridad jurisdiccional porque va a ser un asunto más que se va a llevar a juicio y para que llegue a juicio van a pasar meses o quizá años. Entonces también vamos a estar desgastando a una autoridad jurisdiccional si es que no celebramos un acuerdo reparatorio. Y también a la misma víctima. Seamos sinceros, cuando a una persona le roban, u otro ejemplo, cuando el ejemplo clásico, cuando se explica el acuerdo reparatorio, cuando hay un choque entre dos vehículos, tú como propietario, y aquí les pregunto a las personas que me están viendo, lo que quieren ustedes es que les paguen. Si yo tengo un coche, si voy circulando y choco, lo que quiero es que me paguen. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si tenemos a una persona que robó o al parecer robó y tenemos una víctima o un ofendido, que en este caso pueden ser los apoderados o representantes de Coppel, lo que quieren las personas es que les paguen.
También cabe decir que algunas tiendas como Coppel, Aurrerá, diferentes tiendas de autoservicio, ya tienen la política de no celebrar acuerdos reparatorios. Aquí va a depender mucho de la víctima o el ofendido, o incluso también de que el defensor tenga las habilidades para poder dialogar a través de una mediación, de preferencia, a través quizá de otro mecanismo para que puedan llegar a un acuerdo, pero eso va a ser en cada caso en particular. En conclusión, con este consejo, con este comentario, lo que les quiero decir a los alumnos y a los abogados que no litigan o apenas que están empezando a litigar la materia penal, no se casen con el asunto, no quieran irse a juicio para demostrar sus conocimientos o para practicar. En ese caso mejor hagan simulaciones o preparémonos más para llegar a un juicio. No desgasten a su cliente, no desgasten al órgano jurisdiccional, no desgasten al Ministerio Público, porque hay eventos o hechos que la ley señala como delito más importantes o más graves que un robo. Por lo tanto, mi recomendación, si están en esa posibilidad de llegar a un acuerdo en el ejemplo que poníamos, ante juez de control o ante la gente del Ministerio Público, háganlo, se van a ahorrar mucho tiempo y aparte, ya siendo honestos, pues la persona que representan, y perdonen que siempre ponga como casos de asuntos de defensor, porque me dedico a eso, pero en este ejemplo los van a recomendar más por terminar un asunto de forma rápida que si se prolongan demasiado tiempo y se van a un juicio. Entonces, recomendación, si tienen la posibilidad de negociar a través de una mediación o una conciliación o incluso en algunos casos, en ciertos delitos, a través de una junta restaurativa, pues háganlo, se evitan trabajo, les pagan, lo recomiendan y pues eso se va haciendo una cartera de clientes mayor y pues va a ser en beneficio de ustedes como litigantes. Entonces, esa es la recomendación que les doy para que opten por este tipo de soluciones. Seguimos. Les decía yo, permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Les decía yo que los acuerdos reparatorios van a proceder en ciertos casos, van a proceder en aquellos delitos que se persigan por querella. Eso lo establece el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Va a proceder en aquellos casos de querella, en los delitos culposos, para los estudiantes que son de primeros semestres, los delitos culposos, o los delitos, mejor dicho, se pueden cometer de forma dolosa o de forma culposa. Yo sé que para algunas personas que me están viendo esto ya lo saben, pero también no hay que ser egoístas. Hay alumnos que son de primero o segundo semestre y todavía no saben la diferencia entre un delito doloso y un delito culposo. Un delito doloso es aquel que se comete con intención. El delito culposo es aquel que se comete por imprudencia, por una falta de un deber de cuidado, por una falta de probidad. Ese es un delito culposo. Entonces, el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a lo que hace referencia, corrijo, 188 del Código Nacional, a lo que hace referencia es a aquellos delitos culposos que se cometen sin intención, ya explicamos que es un delito culposo, y de aquellos delitos patrimoniales cometidos sin violencia. El ejemplo que poníamos en esta primera parte de la clase, la persona que entra a robar a un Coppel, pensemos que no usó armas, que no cometió algún tipo de lesión como medio para realizar o llevar a cabo el robo. Entonces aquí nos encontramos en un delito patrimonial que es el robo cometido sin violencia. Repito, sin armas, sin cometer algún tipo de lesión, que las lesiones pueden ser físicas o morales, es decir, una amenaza también pudiera ser un delito cometido con violencia. Por lo tanto, si en este ejemplo que les acabo de poner
no se cometió este robo con violencia, es decir, fue patrimonial sin violencia, cabe la posibilidad que se pueda llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Después, ¿en qué momentos se puede llevar a cabo un acuerdo reparatorio? El mismo artículo 188 del Código Nacional nos establece que va a ser procedente desde la presentación de la denuncia o la querella y hasta antes del auto de apertura a juicio. Por eso era importante explicarles cuáles son las etapas del procedimiento penal, por lo menos para que se visualizaran cuáles son las etapas y las fases. Y aquí es cuando aplicamos este conocimiento que acabamos de mencionar hace un momento. Es decir, si una persona que presentó denuncia o querella, en este caso, en este ejemplo, por robo, a partir de que la presenta ante el Ministerio Público, puede celebrar un acuerdo reparatorio. Ya dijimos, víctima o ofendido con el imputado. Pero cabe la posibilidad de que no llegaron a ningún arreglo, la persona, la víctima o el ofendido está muy enojado y no quiere llegar a ningún arreglo, se siguen las diferentes etapas, la fase de investigación inicial, la fase de investigación complementaria, se van a la etapa intermedia y hasta la audiencia intermedia, antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, en cualquier momento de estas dos etapas, desde que se presenta la denuncia y la querella o su requisito equivalente, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, en cualquier momento, aquí es importante que lo sepan, en cualquier momento se puede celebrar un acuerdo reparatorio. Es lo que nos establece el artículo 188 del Código Nacional. Y como ya les había comentado, lo que va a traer como consecuencia es la extinción de la acción penal.